Amados hermanos y hermanas, Dios les bendice, pues continuamos con ustedes en esta maravillosa semana que Dios nos da de vida para compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Pues el tema general es la resurrección de Jesucristo y la esperanza cristiana. Y hoy es jueves 8 de abril de 2021 y el tema se titula Cristianismo y una sociedad más humana. Hermanos, es un tema muy interesante. Le vamos a dejar el tiempo al pastor. Desde el inicio de su predicación, nuestro Señor Jesucristo quiso dejar en claro que eso que Él anuncia como el reino de los cielos, podemos cotejarlo, por ejemplo, en Marcos 1:15 y los pasajes paralelos en los demás evangelios sinópticos. Eso del reino de los cielos se ha acercado, convertidos y creer al evangelio, representa la proclama de una nueva humanidad. Jesús viene a levantar una nueva humanidad donde los seres humanos se puedan reconocer como hermanos, una humanidad fraterna. A eso es a lo que él llama el reino de Dios. Si bien el reino de Dios no se agota con eso, es una parte de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace la iglesia para una sociedad más humana? Desde el principio la iglesia fue incluyente. Recibió en su seno a las personas de todas las clases sociales y pudieron fraternizar en el interior de la iglesia. El libre y el esclavo. El sabio y el ignorante. El noble y el plebeyo. Y así en el interior de la iglesia se rompieron las barreras sociales, si bien no faltan personas que sí tienen tendencia a excluir, pero ni son de iglesia ni representan a la iglesia. Son los prietitos en el arroz que siempre hay. Por ejemplo, en la epístola del apóstol Santiago, critica a estas personas y le dice: ¿cómo le dices a tu hermano, vete y caliéntate, y tú que tienes medios no los socorres? Pero quizás sea la carta más pequeña de Pablo, la última que está en la lista de sus 13 cartas. Una carta que tiene solamente un capítulo, la carta a Filemón, en donde Pablo aboga por un esclavo fugitivo, alguien que escapó de su amo, huyó, y en su huida se topó con el evangelio. Pablo lo encuentra y dice: Pablo, es bueno que regreses a la legalidad. Cristo te ha hecho libre, pero necesitas ser libre legalmente. Y entonces le escribe una carta a Filemón y se la manda precisamente con Onésimo, y esa carta dirigida a Filemón y a la iglesia que está en su casa le dice, entre otras cosas, estas palabras. Allá en el capítulo 1, el único capítulo, versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Alguien de la época se hubiera escandalizado, hubiera dicho: ¿qué le pasa al apóstol? ¿Cómo un esclavo va a ser mi hermano? Pero en la fe cristiana había eso. Se buscaba una sociedad más humana, una sociedad más fraternal. Y ha sido esa la constante a través de los tiempos. No es una sola golondrina en el invierno lo que pasa en la carta de Pablo a Filemón. Es una constante que se da en la dinámica de la iglesia. La iglesia siempre ha sido una comunidad incluyente, y repetimos lo mismo que hemos dicho con relación a los fanáticos religiosos. Hay infiltrados que se encariñan con las tradiciones paganas,
y pretenden hacer creer que también es la posesión de la iglesia. Pero la iglesia no es así. El verdadero cristiano es alguien fraternal y abierto, es alguien que ama a todo ser humano. Pero sí, ojo, amar pecador, pero amar pecado. Pero sí es importante subrayar que no hay intolerancia ni condena. Bastante tiene ya el pecador que soportar con sus propias cargas para que todavía se le señale. El cristianismo ha dado como resultado a lo largo de sus 2000 años de existencia una sociedad más humana. Algunos me dirán que el cristianismo tiene la culpa de todos los males de nuestra época. Y indudablemente muchos de los males de nuestra época los podemos atribuir al cristianismo. Más bien al pseudo-cristianismo, al pretendido cristianismo que se nos infiltra para deformar la cara del evangelio y acomodarla a los requerimientos de una sociedad que siempre ha sido injusta. Pero el cristianismo genuino siempre ha sido fraternal e incluyente. Y si ese pseudo-cristianismo tiene culpa de algunos de los males de esta época, también es cierto que el genuino cristianismo tiene mucho interés y mucho que ver en muchas de los grandes beneficios de nuestra época. Un estado de bienestar se da en los países donde predomina la fe cristiana. Los derechos de la mujer se han reconocido por las iglesias genuinamente cristianas. Orgullosamente tenemos un obispo en la iglesia metodista. Y no es la primera que tenemos. El cristianismo genuino siempre ha luchado por una santidad social, por una santidad que se exprese en abrir espacios de inclusión al marginado. Se luchó contra la esclavitud. Grandes héroes del protestantismo como William Wilberforce lucharon contra la esclavitud. Entre los mártires de Chicago estuvo un pastor metodista. Y siempre el cristianismo genuino ha buscado espacios para que la justicia social se realice. No como meta, no como propósito prioritario, porque nuestro reino no es de este mundo, sino como una de las muchas formas de expresar amor cristiano a la humanidad que nos rodea. ¿Y esto por qué? Porque lo predicó Jesús. No. Es algo muy interesante, pero no es lo que Jesús haya predicado. Grandes maestros han predicado cosas maravillosas sin afectar mayormente a la humanidad. ¿Por qué? Porque han muerto. Y han muerto y con sus propuestas y sus ideas van a la tumba. Y sus propuestas e ideas no van a la tumba, pero se han olvidado. En el caso de Jesús, su doctrina siempre es vigente. Siempre es actual. Siempre es contemporánea por una sola razón. Ha resucitado. El vigor del pensamiento cristiano no está ni en su novedad ni en su originalidad, a pesar de que la tiene. No, está en que son la propuesta de alguien que está vivo. Amén. No ha muerto, ha resucitado. Es un canto muy hermoso. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y por Él vale la pena vivir. Y con respeto al poeta yo agregaría, y con Él y por Él también vale la pena morir. Y los cristianos a través de todos los tiempos han sabido que esto es una realidad. Y por la propuesta bíblica de Jesús, vivimos y también morimos si es necesario. De tal suerte que por eso la propuesta cristiana de una humanidad nueva,
más fraternal. Cuando los hombres vuelvan a ser hermanos, al reconocer la paternidad de Dios, está en Jesucristo porque vive. Y porque Él vive, somos poseedores del futuro. Amén. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, que hemos escuchado. Te damos gracias, Padre, porque has resucitado y has resucitado nuestras vidas. Permite, bendito Señor, que tu pueblo, desde la trinchera donde estemos, Padre, seamos un factor de transformación. Que seamos capaces, Señor, de amar a nuestro prójimo, de levantar al caído, Padre, de apoyar al que necesita. Señor, llena nuestros corazones aún más cada día de tu amor. Bendito Señor, que este pueblo tuyo, Padre, siga siendo un faro de luz, así como lo fue en tiempos antiguos, que hoy podamos proclamar la buena noticia, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida y vida abundante, que en Jesús podemos ser felices, que en Jesús podemos olvidar agravios, podemos vivir una vida nueva. Señor, permite que tu pueblo, cada uno, desde donde esté, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, en el hogar, donde quiera que estemos, transmitamos esta buena noticia. Te pedimos ayuda, Señor. Toca nuestros corazones y permite que podamos hacerlo en tu nombre, que se quite de nosotros todo miedo, toda cobardía, toda cosa que nos puede impedir, como a los apóstoles, anunciar esta palabra. Que no nos dé miedo que nos cierre las puertas en la nariz, que no nos dé miedo que nos contesten con una mala palabra, que no nos dé miedo que la gente nos ignore. Los antiguos cristianos, como decía el pastor, enseñaban sus marcas. ¿Cuáles son las marcas de tu pueblo en este tiempo? Padre, ayúdanos a ser valientes y a proclamar la buena noticia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues, qué interesante tema de veras. Y sí, ahorita que, pues a lo largo de estos días el pastor ha estado hablando de, a mí me impresionó mucho que decía que los cristianos antiguos se presentaban con una cicatriz y decían, bueno, esto me pasó en tal persecución. Hoy tenemos libertad de culto, hermanos. Hoy tenemos toda la libertad para hablar. Por favor, no callemos, hermanos. Háblale al vecino, háblale a tu familia, habla de la palabra del Señor. Dales el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes que inventar nada, no tienes que ir al seminario. Lo que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Dios ha hecho esto en mí. Durante muchos años compartí mucho mi testimonio de cómo Dios me salvó de la muerte, porque a mí me desahuciaron los médicos, que algún día les voy a comentar mi testimonio. Pero, hermanos, con cosas aún más sencillas podemos decir, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Y hay que decirle a las personas, donde estés, hay que decirle a las personas lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Bueno, quiero anunciarles el tema del viernes 9 de abril del 2021. El tema se titula La prueba viviente de la resurrección de Cristo. Y pues estamos invitados para mañana. Dios les bendice.